Continuamos con la corrección del global número 6. Habíamos dejado hasta la pregunta 25, vamos a arrancar desde la pregunta 26. Dicen, las neuronas y otras células excitables, el potencial de membrana se modifica de manera significativa en respuesta a estímulos apropiados. Por esta razón, se utilizan nombres distintos para denominar el potencial de membrana en las células excitables, potencial de reposo, cuando las células no están excitadas, y potencial de acción cuando se producen cambios transitorios producidos en respuesta a estímulos. En relación a este último, marque lo correcto. Les pido por favor que ya anoten grande que esta pregunta hay que anularla, porque hemos marcado en algunas grillas la opción D como correcta, fíjense, según cada uno, a otros le hemos marcado la C, y la realidad es que las 4 opciones están incorrectas. Entonces les pido por favor que en su grilla anulen la pregunta 26, porque están todas las opciones mal. Las 4 opciones, ahora vamos a ver por qué, pero las 4 opciones están mal. Ya les voy a ir diciendo, pero yo a varios le marqué la D, a otros le marcamos la C, bueno, están las 4 mal. Miren, en la opción A me dice, cuando la membrana es estimulada, siempre se genera un potencial de acción, donde la membrana se vuelve súbitamente permeable a los cationes sodio y produce un flujo de este catión hacia el interior celular. ¿Por qué está incorrecto esto? ¿Qué me dicen? ¿Siempre se genera un potencial de acción cuando una membrana es estimulada? ¿Siempre? No. Claramente no. ¿Qué tenía que pasar para que se genere el potencial de acción? ¿Qué se tenía que superar? El umbral, chicos, el potencial umbral. Quiere decir que ya la opción A está incorrecta. La opción B me dice, esto hace que se invierta en toda la membrana súbitamente el potencial, el cual se vuelve positivo en el interior y negativo en el exterior. ¿Qué me dicen de esto? Cuando el sodio y entra el sodio, ¿en toda la membrana se invierte súbitamente el potencial? ¿En toda la membrana simultáneamente pasa? No. Acuérdense que eso depende, por eso tenemos los nodos de Rambier, porque si se despolariza este, después salta y se despolariza este, salta y se despolariza el siguiente. No es que pasa en toda la neurona a la vez. Por lo tanto, esta también es incorrecta. La C me dice, simultáneamente se abren canales de potasio, los cuales entran tratando de restablecer la negatividad en el interior de la membrana. Cuando la neurona se despolariza, se llega a más 35 más 40. Se cierran los canales de sodio, se abren los de potasio. ¿Qué pasa con el potasio? ¿Para dónde va el potasio? Sale. Exacto. O sea que esa también es incorrecta, porque ahí dice entran. Y la D dice la cantidad de sodio y potasio que se mueve es pequeña y la encargada de devolver las concentraciones de estos iones a su valor normal es la llamada bomba sodio-potasio, que mete sodio y saca potasio dentro de la célula siempre con gasto de energía. ¿Cómo funcionaba la bomba sodio-potasio? ¿Por qué está incorrecta esa también? ¿Mete sodio y saca potasio? Es al revés. Revés, saca sodio y mete potasio. O sea que las 4 opciones están mal. Por lo tanto, chicas, repito, la pregunta 26 queda anulada, porque sus 4 opciones están mal. 27. ¿Cuál es la amina que se libera en el sistema nervioso central y periférico y participa en los circuitos del movimiento voluntario y excitación emocional? Y como para darnos más información nos dice, la enfermedad de Parkinson es producto de la atrofia en las neuronas liberadas de esta sustancia y la esquizofrenia puede producirse por su hiperactividad en el hipotálamo, el sistema límbico y el prosencéfalo medial.
era la dopamina. Acuérdense que la dopamina, de hecho ustedes en el cuadrito que tenían les decía que la degeneración de las neuronas dopaminérgicas generaba la enfermedad del Parkinson, que estaba relacionado con conductas motoras. Las encefalinas, ¿qué hacían? Son más bien neuromoduladores, están relacionados con el dolor, son analgésicos endógenos las encefalinas. La glicina dependía, era inhibidor en la médula y excitador en el encéfalo, y también estaba relacionado con la conducta motora. Y el GABA, ese no hay duda, es siempre un inhibidor en el sistema nervioso central. En las células vegetales, la pared celular establece el límite con el medio extracelular. Su composición puede variar a lo largo de la vida de la célula, cumpliendo además diferentes funciones. ¿Cuál es una característica de su estructura y o función en estas células? La pared celular primaria contiene celulosa asociada con filamentos de actina, dispuestos en una matriz de polímeros viscosos. ¿Por qué está incorrecto esto? A ver, ¿por qué está incorrecto? Porque chicos, la pared primaria es verdad que contiene celulosa, pero está asociada con microfibrillas, no con filamentos de actina. La B me dice, cuando una célula vegetal se divide, se forma una capa delgada de material aglutinante entre las dos células nuevas, constituida por lignina y celulosa. ¿Cómo se llama ese material aglutinante que se formaba entre las células vegetales? ¿Cómo se llamaba? ¿Laminilla? Laminilla media. ¿Y de qué estaba formada esa laminilla media? A ver si se acuerdan. Que era como un pegamento que pegaba a las paredes de las células vegetales. Por pectinas. No tiene ni lignina ni celulosa, tiene pectinas. El agregado simultáneo de nuevos materiales a la pared permite el crecimiento de las células vegetales de igual manera en todas sus direcciones. No, la pared celular de las células vegetales no crece de igual manera en todas las direcciones. La pared celular controla tanto la velocidad como la dirección de crecimiento de las células vegetales. Acuérdense que las paredes celulares de las células vegetales, hay una pared primaria, que es de celulosa, y por fuera una pared secundaria que contiene lignina, que es lo que le da la dureza. De hecho, por ejemplo, los troncos de los árboles que son duros es porque tienen lignina. En un organismo multicelular, si la célula se dividiera en exceso, se podría interrumpir la organización y las funciones normales de los tejidos del organismo. Es por ello que los diferentes tipos de células se dividen de forma regulada. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un mecanismo de regulación interna del ciclo celular? El complejo de fase S, constituido por la proteína CDK1 y ciclina E, estimula la síntesis del DNA y con ello su progresión a la fase S. ¿Qué tiene de incorrecto esto? Esto está relacionado con los complejos CDK-ciclina que vieron el ciclo celular. ¿Qué tiene de incorrecto esto? Que es la CDK2 y la ciclina A los que forman el complejo S, que es el que estimula la síntesis del DNA. Ante una disminución de la concentración de ciclinas, las células pueden ingresar en fase G0, una fase especial
de reposo que dura pocas horas, donde su metabolismo se vuelve inactivo. La fase G0 era una fase donde el metabolismo está activo, lo que pasa es que la célula no se divide más, es decir, lo que hace es detener el ciclo celular, pero esa célula no se divide más. ¿Se entiende? Es decir, cuando una célula está en fase G0, que puede tener una duración variable la fase G0, está viva, su metabolismo está activo, pero no hace más ciclo celular, no se está dividiendo. La fluctuación cíclica de la actividad de proteínas siempre presentes en la célula, las cinasas dependientes de ciclinas, impulsan el ciclo en una sola dirección. Esos son los complejos que estamos hablando. Es decir, estas CDK-ciclinas son cinasas dependientes de ciclinas, que hacen que el ciclo celular siempre vaya en una sola dirección. No se puede volver para atrás. Si yo, por ejemplo, pasé de la fase G1 a la S, no puedo volver a la fase G1. Por ejemplo, yo ya repliqué el ADN en la fase S, no puedo volver a la fase G1. Sí o sí, tengo que pasar a la G2 o detener el ciclo, pero para atrás no se puede ir. Por eso se dice que va en una sola dirección. En la fase S, en la transición SG2 y en la profase mitótica, el ciclo celular puede detenerse por intervención de los complejos CDK-ciclinas. ¿Qué había en estos puntos? Que no son en esos, están mal, pero ¿cómo se llamaban esos puntos de control o checkpoint que estaban en la G1S, en la G2M y en la metafase mitótica? Son puntos donde el ciclo se puede detener. Por eso se le llama checkpoint, son puntos de control, donde se analiza que está todo bien y si hay algo que no funca, se detiene el ciclo. Entonces está entre la G1S, entre la G2 y M y en la metafase mitótica. Eso, ahí están los puntos de control. Sabemos que en el embrión el prosencéfalo se divide en diencéfalo y telencéfalo. El diencéfalo es un centro coordinador fundamental del encéfalo. De acuerdo a las estructuras que derivan de él, marque la opción que considere correcta. El tálamo está formado por dos masas ovoides de materia blanca y constituye el principal centro de comunicación entre el tronco cerebral y los centros superiores del cerebro, clasificando información sensorial. ¿Por qué está incorrecto esto? ¿Cómo está formado el tálamo? A ver. Chicos, el tálamo está formado por materia gris, no por materia blanca. Sí es verdad que es un centro de comunicación entre el tronco y los centros superiores, sí es verdad que procesa información sensorial, de hecho si se fijan la opción B dice, el tálamo procesa la información proveniente de todos los sentidos, a excepción del olfato, redirigiéndola a los centros correspondientes del cerebro, también interviniendo en la regulación de las emociones y de los estados de alerta, que era la correcta. El hipotálamo es el centro de procesamiento de toda la información aferente y uno de los centros de regulación homeostática más importantes del encéfalo. Sus núcleos coordinan actividades asociadas con el comportamiento instintivo, sexo, hambre, sed, placer, motivación, así como la expresión periférica de los estados emocionales. ¿Por qué sería incorrecto eso? ¿Por qué está incorrecta la C? A ver, ¿por qué estaría incorrecta la C, chicos? Porque el hipotálamo procesa información eferente. Sí es verdad que coordina actividades asociadas al instinto, la motivación, la expresión de los estados emocionales, eso es verdad, pero procesa información eferente.
La glándula pineal se ubica dorsal al tálamo y produce el hormona estimulante de los melanocitos, recibiendo información desde el núcleo supraquiasmático a través de la división simpática. La glándula pineal produce la melatonina, que es la hormona del sueño, no produce la hormona estimulante de los melanocitos. El sistema nervioso se clasifica en distintas ramas de acuerdo a su ubicación anatómica y su función. ¿Cuál de los siguientes efectos es producido principalmente por la activación del sistema nervioso simpático? Aumento de la actividad de la vesícula, lipólisis del tejido adiposo, contracción de las pupilas, disminución de la frecuencia cardíaca. Así no supiéramos qué hacía el simpático o no nos acordáramos lo de la lipólisis del tejido adiposo, claramente hemos visto que el simpático se activa ante la lucha o la huida. Entonces, las pupilas se dilataban, ahí me dice que se contraen, aumentaba la frecuencia cardíaca, y dijimos que quien controla todo lo que es las estructuras digestivas es el parasimpático, que el simpático inhibe las actividades del tubo digestivo, del sistema digestivo. Por lo tanto, la única correcta, aunque sea por descarte, era la B. El proceso de filtración representa el primer paso en el proceso de formación de la orina. Alrededor de 1/5 del plasma sanguíneo que entra en los riñones es forzado a pasar a través de la luz del túbulo renal, a través de la pared de los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman. ¿Por qué la filtración en el glomérulo en condiciones normales es mayor que en otros capilares sistémicos? Esto estaba tal cual en la teoría. ¿Por qué ahí, en los glomérulos, en los capilares glomerulares, hay más filtración que en otros capilares? Eso está relacionado, chicos, con que los capilares son más largos, tienen perforaciones y a su vez tienen presión alta. Entonces todos estos factores hacen que se pueda producir la filtración glomerular, que es el primer paso de la formación de la orina. ¿Se entiende? La información del medio interno y del medio externo se transmite rápidamente por medio de impulsos nerviosos hacia los centros de procesamiento situados en el sistema nervioso central. Los diversos estímulos son recibidos por diferentes tipos de receptores sensoriales. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta las células receptoras y el correspondiente estímulo que detectan? Las células ciliadas del utrículo responden a estímulos mecánicos producidos por los otolitos. Esto está tal cual también en la teoría. Es decir, el utrículo formaba parte de lo que eran la propiocepción. Entonces respondía a estímulos mecánicos dependiendo del movimiento. Acuérdense que son mecanorreceptores. Las papilas gustativas son quimiorreceptores que detectan cambios en la glucosa plasmática. Las papilas gustativas, chicos, están en la boca. Son quimiorreceptores, pero claramente no tienen nada que ver con el plasma sanguíneo. Es decir, no toma contacto con el plasma de la sangre. Los quimiorreceptores que tengo en la boca detectan las sustancias que vienen por la comida, es decir, que vienen en la saliva. Las células de Merkel son receptores sensoriales que responden a cambios de la temperatura de la piel. No, son receptores que están en la piel, pero que están relacionadas con el tacto. Los que detectaban temperatura eran las terminales nerviosas libres, que también estaban en la piel. Los varoreceptores ubicados en las principales arterias del cuerpo detectan cambios en la presión osmótica sanguínea. ¿Qué detecta un varoreceptor? La presión. ¿Pero qué presión osmótica? No, la sanguínea. Exactamente, la presión sanguínea o presión arterial. No detectan cambios en la presión osmótica. Por eso son varoreceptores.
La glándula suprarrenal secreta diversas hormonas que difieren en su estructura química y función. ¿Cuál es la principal función del grupo de hormonas liberados por la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal? ¿Cuál es la hormona que se secretaba en la zona glomerulosa de la corteza? ¿Qué hormona era? La aldosterona, chicos, que es un mineralocorticoide. Entonces, si yo sabía qué hormona era la que se secretaba en la zona glomerulosa, podía saber qué función cumplía. Porque la aldosterona claramente regula los iones sodio y potasio. Estimulaba la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Por eso la correcta es la C. Me dice, promueve la síntesis de glucosa a partir de proteínas y lípidos. Eso, chicos, es la gluconeogénesis y era llevado a cabo por el cortisol, que también se secreta en la corteza suprarrenal, pero no en la zona glomerulosa. La B me dice, estimula el desarrollo de caracteres sexuales secundarios masculinos, eso es la testosterona, interviene en el circuito de retroalimentación negativa de la ACTH, o adrenocorticotrofina, cuando actúa a nivel del hipotálamo y la hipófisis. Los mineralocorticoides, como la aldosterona, no estaban regulados por la ACTH. El cortisol, sí, pero a mí me preguntan acá puntualmente por la hormona liberada en la zona glomerulosa. Y la hormona liberada en la zona glomerulosa es la aldosterona, que no está regulada por la ACTH. Existen sustancias más potentes que las hormonas liberadas casi por todas las células, aunque fueron descubiertas por primera vez en el semen y se pensó que eran producidas por la próstata, por lo cual recibieron el nombre de prostaglandinas. ¿Cuál de los siguientes ácidos es el precursor de dichas sustancias? Por más que no supieran los otros ácidos, que de hecho por ahí se los podían acordar de química como no, pero ustedes en la teoría, en endocrino, al final, cuando les explicábamos las prostaglandinas, les explicamos que derivaban del ácido araquidónico y que estas prostaglandinas eran secretadas por la mayoría de las células del cuerpo y que el primer lugar donde se habían encontrado era en el semen. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Esas prostaglandinas había distintos tipos, de hecho después vimos las prostaglandinas piréticas, que son las que estimulan el proceso de la fiebre. Pero las prostaglandinas derivan del ácido araquidónico. En un laboratorio de análisis clínicos se le extrae sangre a una persona por punción venosa, se recoge en un tubo de vidrio con heparina para la posterior determinación de enzimas hepáticas. ¿Cuál de las siguientes reacciones de la cascada de coagulación es más probable que ocurra en dicho tubo? Y me hablan de conversión del fibrinógeno en fibrina, activación del factor 7, activación del factor 13 y activación del factor 12. ¿Por qué la correcta es la activación del factor 12? Porque acuérdense, chicos, que nosotros vimos que la vía intrínseca, una de las maneras de activarse era cuando tomaba contacto la sangre con el vidrio. Y justamente acá me dicen que se coloca la sangre en un tubo de vidrio. Por lo tanto, se activa esta vía que tenemos acá y el principal factor o el primer factor que se activa es el factor 12.
Por eso, la respuesta correcta es activación del factor 12. No porque los otros, porque a ver, a la larga esto también va a terminar pasando, pero no es lo primero que pasa, porque convertir el fibrinógeno en fibrina, siempre el fin de la cascada de la coagulación es convertir el fibrinógeno en fibrina. Pero lo primero que ocurre es la activación del factor 12. Es decir, que se va a activar esta vía intrínseca. El sistema cardiovascular está constituido por el corazón y por un conjunto de vasos sanguíneos de distinto calibre distribuidos en todo el cuerpo. Entre estos vasos, los capilares confirman los principales sitios de intercambio de sustancia entre la sangre y los tejidos. ¿Cuál de las siguientes opciones es una característica fundamental de los capilares sanguíneos que posibilita el intercambio de sustancias con el espacio intersticial? La presión oncótica a lo largo del capilar permite la salida de líquidos plasmáticos por filtración a través de su pared hacia el intersticio. ¿No es el ingreso? Exactamente. Es decir, la presión oncótica, que es generada principalmente por las albúminas, hace que se reingrese, que se reabsorba el líquido que pasó hacia el intersticio. Las proteínas del plasma generan una elevada presión sanguínea dentro del capilar, lo que permite el movimiento de las mismas hacia el espacio intersticial. Es lo mismo, o sea, reabsorbe. A ver, las proteínas del plasma no generan presión sanguínea, generan presión oncótica. La presión sanguínea es la presión que ejerce la sangre en las paredes de las venas o arterias. Las proteínas plasmáticas generan presión oncótica. Pero más allá de eso, esa presión que generan las proteínas del plasma hacen el movimiento contrario, hacen que el líquido vuelva otra vez a ingresar hacia el capilar. Una disminución de la presión sanguínea por debajo de la presión oncótica en la segunda mitad del capilar permite el ingreso del líquido del intersticio hacia la luz del capilar. Esto que estamos viendo acá. En la segunda mitad del capilar, la presión oncótica superaba la presión sanguínea. Entonces el líquido volvía a ingresar. Acuérdense que la presión oncótica siempre es 25 milímetros de mercurio. La que va cambiando es la presión arterial. Cuando es mayor que la oncótica, el líquido sale hacia el intersticio. Cuando es menor que la oncótica, o cuando la oncótica supera a la arterial, el líquido reingresa. Pero recuérdense que no reingresa todo. Hay parte del líquido que queda en el intersticio y es recogido por el sistema linfático. Y la D me dice, el aumento de la velocidad del flujo sanguíneo a lo largo del capilar permite que se intercambie un 20% del plasma circulante entre la luz del capilar y el intersticio. Claramente, a medida que va avanzo en el capilar, disminuye la velocidad del flujo sanguíneo. Se hace más lento, no aumenta. Todos los seres vivos se encuentran formados por elementos biógenos, que son una pequeña proporción de todos los elementos que forman parte de la corteza y atmósfera terrestre. Con un criterio cuantitativo se puede clasificar en primarios, secundarios y oligoelementos, pero cualitativamente pueden clasificarse en compuestos inorgánicos y orgánicos. ¿Cuáles son las características correctas de acuerdo a los compuestos orgánicos? Los carbohidratos son la fuente principal de energía química de los seres vivos, como la glucosa, que constituye la principal fuente de energía para humanos y otros vertebrados, y algunos polisacáridos, como el glucógeno y el almidón, que son formas de almacenamiento del azúcar, y cuando son consumidas se hidrolizan a glucosa y fructosa en el aparato digestivo, para que puedan ser degradadas en sus monosacáridos constituyentes y fosforilados a glucosa 6-fosfato para penetrar en la vía glucolítica. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Azúcar. A ver. ¿Qué tiene de mal eso? Son azúcares.
Chicos, los carbohidratos, está bien que hay algunos que son la glucosa, después tenemos el glucógeno y el almidón. Cuando se hidrolizan, no liberan fructuosa. El glucógeno y el almidón están solo formados por moléculas de glucosa, no de fructuosa. Por eso es incorrecta. Las vitaminas son sustancias orgánicas imprescindibles en los procesos metabólicos que tienen lugar en la nutrición de los seres vivos. Si bien no aportan energía porque no se usan como combustibles, sirven para aprovechar los elementos constructivos y energéticos de los alimentos. Por ello es fundamental y su aporte en la alimentación o la síntesis de algunas de ellas por el propio organismo, como por ejemplo vitamina D, que se forma en la piel con la exposición al sol, vitamina K, B1, B12, C y ácido fólico, que se forman en pequeñas cantidades en la flora intestinal. El cuerpo no sintetiza vitaminas. ¿Qué vitamina no sintetiza? La K. No, la K sí. Las producen las bacterias intestinales que tenemos. La ¿Qué D, vitamina? La C. La C no la produce el cuerpo. El resto, la vitamina K, la B1, la B12 y el ácido fólico en pequeña concentración, las producen las bacterias intestinales. Las proteínas son largas cadenas de aminoácidos que en la mayoría de los seres vivos constituyen hasta el 50% más de peso seco. Tienen muchísimas funciones como las enzimas, que son catalizadores biológicos, como estructurales como el colágeno queratina, y algunas también se pueden utilizar como combustible, obteniendo sus aminoácidos constitutivos, extrayendo los grupos amino a través de un proceso de desaminación y utilizando el esqueleto de carbono residual como grupo acetilo o algún compuesto de la vía glucolítica o del ciclo de Krebs. Eso es correcto. Los lípidos son una familia heterogénea de moléculas orgánicas hidrófobas. Existen algunos como los fosfolípidos, que forman las membranas celulares, funcionando como barrera contra el pasaje rápido de muchas sustancias hidrofílicas. El colesterol, que pertenece a un grupo conocido como esteroides, el cual es sintetizado por el hígado o consumido en la dieta, y su función es regular la fluidez de la membrana. Las grasas, que son principales almacenadoras de energía, y se digieren a glicerol, que ingresa a la vía glucólisis, previamente convertido en gliceraldehído fosfato, y ácido graso, que son degradados a moléculas de 3 carbonos que ingresan directamente en el ciclo de Krebs como acetilcoenzima A. ¿Por qué es incorrecta? Chicos, cuando se hidroliza una grasa en ácidos grasos y glicerol, el ácido graso no ingresa directamente al ciclo de Krebs. Primero sufre un proceso de beta-oxidación, es decir, que acá, donde me dice que los ácidos grasos ingresan directamente al ciclo de Krebs, es incorrecto, porque primero sufre una beta-oxidación y ahí ingresa al ciclo de Krebs. Por eso es incorrecto. Una mujer asiste a la consulta con el médico clínico. Luego de este primer encuentro, el médico sospecha una alteración en la función tiroidea. Solicita un análisis para la determinación de la concentración de TSH en sangre, cuyo resultado fue un aumento de los niveles por encima de los normales de esta hormona. ¿Qué manifestación pudo haber presentado esta mujer que explicará la sospecha del médico y el resultado del estudio de la hormona TSH? Insomnio y nerviosismo, pérdida de peso y excitabilidad, aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, intolerancia al frío y sequedad en la piel. Les hago una pregunta. ¿Por qué la correcta es la D, intolerancia al frío y sequedad en la piel? Si la persona tiene la TSH elevada
es una retroalimentación negativa. ¿Cómo está la T3 y la T4? Bajas. Si la T3 y la T4 están bajas, ¿cómo se llama eso? Hipotiroidismo. Entonces, de todo lo que tienen ahí, el único síntoma de hipotiroidismo es la intolerancia al frío y la sequedad en la piel. Todo lo demás, insomnio, pérdida de peso, excitabilidad, aumento de la frecuencia cardíaca, son síntomas de hipertiroidismo. Si la persona esta tuviera un hipertiroidismo, tendría la T3 y la T4 alta, entonces la TSH estaría baja. Y acá me dice que la TSH está elevada. ¿Por qué la TSH está elevada? Porque como la glándula tiroides no está produciendo suficiente T3, T4, la TSH no lo entiende, entonces sigue produciendo, que sigue produciendo, sigue produciendo. Porque es una retroalimentación negativa. Por eso la persona esta tiene un hipotiroidismo. ¿Se entendió esta pregunta? Vamos con la última. La ventilación es regulada por el sistema nervioso, que ajusta la frecuencia y amplitud de la inspiración y expiración de acuerdo con la información que recibe. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una posible localización de los receptores que transmiten información al centro respiratorio? El parénquima pulmonar presenta receptores de estiramiento que envían información al centro respiratorio vulvar. Eso es correcto. El parénquima del pulmón, cuando se estira, contiene receptores de estiramiento que envían información al bulbo raquídeo. Las arterias coronarias contienen varoreceptores que transmiten información a la porción diencefálica del centro respiratorio. Estamos hablando del proceso respiratorio, chicos. ¿Qué está incorrecto acá? En la B. Tienen quimioreceptores, chicos, no varoreceptores. Porque lo que necesitan detectar, como estoy hablando del proceso respiratorio, es concentración de oxígeno y de dióxido de carbono, no presión arterial. El bulbo raquídeo presenta terminaciones nerviosas encapsuladas que transmiten información a la porción talámica del centro respiratorio. El tálamo no es una estructura que intervenga en el proceso respiratorio. Es el bulbo raquídeo. Las arterias importantes como la aorta y las carótidas contienen quimioreceptores centrales que envían información a la porción diencefálica del centro respiratorio. La aorta y las carótidas tienen quimioreceptores periféricos, no centrales. Los quimioreceptores centrales están en el bulbo raquídeo. ¿Ha quedado alguna duda de este examen? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? Fíjense, chicos, que fue un global largo, pero fue un global bastante variadito. Es decir, había de todo, había un poquito de cada cosa. Si bien había preguntas puntuales, había otras preguntas que, como siempre decimos, ustedes las pueden sacar por descarte. Por más que no conozcan algunas opciones, porque quizás no lo alcanzaron a leer a eso, había otras preguntas que uno las podía descartar. Entonces, no era un global, si bien había preguntas precisas, no era un global donde había preguntas tan precisas, ¿sí? Entonces siempre acuérdense que cuando ustedes no sepan algo, traten de ir al razonamiento, por descarte. El descarte sirve también. Entonces traten de ir a eso, al descarte. Si no se acuerdan la teoría, al descarte. De razonarlo con cosas que se acuerden. Bueno, muchachas, llegamos hasta acá con la corrección del global número 6. Nos vemos mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Nos vemos. Nos vemos.